¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí estamos en DTV El Análisis a esta hora con Martín Bravo. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias, bien. Bueno, gracias. Gracias por estar. David Cayón, ¿qué tal? Otro millonario, Bueno, ¿no? Bueno. Estamos ahí. Ya mañana lo vemos. Estamos cerca, tranquilo. Sí. Igual hay que no contemos antes de ganarla. Mañana charlamos. Mañana ahí la vemos. Bueno, ¿y cómo están las cosas acá por el... Mañana charlamos. ¿También charlamos mañana? Mañana charlamos. Sí. Bueno, está empezando a tomar un poco más de ritmo. Bueno. Está empezando a tomar un poco más de ritmo. Esta semana ya hay bastante comisión. La semana que viene también. Se espera que haya sesiones pronto. Se espera que lleguen varios proyectos de ley del Ejecutivo que son vitales para lo que viene. Particularmente son todos proyectos de ley que apuntan a la economía. Claro. Entonces, sí. Que para el Ejecutivo son centrales respecto de... ¿Y qué tipo de proyecto de ley? Porque bueno, el más importante, hay que ver, ¿no? El más importante de todos seguramente va a ser el que mande el Ministerio de Economía, la Casa Rosada, pero el plan plurianual que contempla de alguna manera algunos lineamientos de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, unas negociaciones que parecerían estar bastante bien encaminadas. La intención del hasta que llegue el cómo. Claro, la intención del gobierno es lograr una carta antes de fin de año y un acuerdo antes de marzo del año que viene. ¿Una carta para qué? Para calmar un poco los mercados y que genere la tranquilidad de que se está cerca de un acuerdo con el fondo y para marzo del año que viene un acuerdo con el fondo. Pero también estará atado de alguna manera a lo que suceda en el Congreso porque recordemos que hay una ley que se aprobó en esta gestión que dice que todos los acuerdos que se firmen con el Fondo Monetario Internacional tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación. Ahora, Martín, el tema es, a ver, si el cómo está en este plan, es uno u otro, ¿cuál vas a presentar primero? Porque primero presentarme el plan y después el fondo analiza ese plan y a ver qué vas a hacer. Sí, es un poco qué es lo que están pidiendo, ¿no? Una de las discusiones, ¿no, claro. Eduardo? Que bueno, el fondo mismo y la oposición piden un plan concreto como para empezar a discutir, como para sentar posición. Y bueno, como decía David, va a estar incluido de alguna manera en estos proyectos, en el presupuesto, en el plan plurianual. Vamos a ver si se ponen de acuerdo. En principio la oposición tiene intenciones de acompañar. El tema es, como decías, el cómo. Un adelanto que hizo la oposición es decir, bueno, no hay que ajustar tanto a la clase media con el tema de las tarifas, los subsidios. Bueno, por ahí va a venir una de las discusiones. A ver, hay que tocar tarifas, subsidios los tenés que tocar. Es parte de lo que está pidiendo el fondo. Bueno, parte de eso es lo que se está analizando, se está discutiendo. Recuerden que hasta finales de diciembre hay 1,5 millones de usuarios de Edenor y Edesur que tienen que reempadronarse. Los subsidios a la energía se consumen en gran parte en esta... Bueno, ahí dicen que están pensando en segmentar al usuario, ¿no? Y ahí, porque vos sí, vos no, y el que sí paga por el que no. Bueno, ahí empieza la discusión, ¿no? Básicamente tiene que ver con un concepto de solidaridad de la tarifa. Digo, si vos sos una persona que, para ponerlo en términos simples, que vive en un piso en Puerto Madero, lo más probable es que vos puedas hacer frente a la totalidad de la factura. Ahora, si vos sos un jubilado de la mínima, por más que vivas en Palermo, seguís siendo un jubilado de la mínima, no vas a poder... ¿Y esa información cómo la van a...? Porque hay que cruzar, ¿qué? Tenés que cruzar con AFIP, básicamente, con ingresos y con gastos. O sea, una persona que vive... digo Puerto Madero porque es el barrio más simple... No, pero aparte porque es el barrio más simple para entender esto. Porque en el resto de los barrios conviven gente que tiene mucho poder adquisitivo con gente que no tiene pero hoy te va a decir clase media, es decir, a mí me empobreciste. Bueno, yo ya no soy clase, vivo acá, pero la verdad corté la cochera, ya no tengo el auto, los pibes no van al colegio privado y ahora encima, ¿no? Puede ser, eso, ¿y eso cómo lo cruzás? Eso no, bueno, pero tenés esa información. Informalidad. Pero bueno, si la informalidad es un concepto que obviamente no puede estar presente, pero sí... Si vos tenés hijos que van a escuelas privadas, la AFIP lo sabe. Claro. Tus gastos con tarjeta, la AFIP lo sabe. Tus gastos de expensas, ese tipo de cosas.
lo sabe porque son todos gastos que son declarados. Con lo cual, frente a eso te dicen, bueno, tus ingresos ajustar son por consumo ¿no? Decir, bueno, a ver, si a vos te estoy subsidiando, vos no podés consumir más que él, que te está pagando a vos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algo hay adentro porque si no, bueno, él vive de aires, de todo, y vos te estás privando porque... Lo que pasaba. Y hay también una discusión pendiente en el oficialismo, ¿no? Sobre este tema. Hay que ver cómo queda en el presupuesto. Lo que envió Martín Guzmán tiene una reducción de los subsidios, pero bueno, ya vimos todo lo que pasó hace poco tiempo cuando el ministro de Economía intentó avanzar por ese lado y se armó... Bueno, de hecho... tengo entendido que ese presupuesto que trajo acá en tiempo y forma el ministro no es el que se va a discutir. No, en un rato vamos a hablar del presupuesto. Hay cosas que van a continuar, hay cosas que no van a continuar. También dependerá mucho del plan plurianual, que en algunos sectores... ¿Qué es el plan plurianual? Contame un poquito. El plan plurianual es el modelo que presenta la Argentina, en este caso, para los próximos años respecto de ciertas variables económicas. Es una proyección. ¿El presupuesto qué es lo que presenta? El presupuesto es el presupuesto de que voy a disponer un año adelante. Claro, entonces cuánto creo que me va a entrar y cuánto creo que voy a gastar en cada uno de los sectores del Estado. Ese es el presupuesto. Ahora, el plan plurianual lo que establece es cuánto creo que va a crecer el Producto Bruto de la Argentina en los próximos años, no solamente este que viene, cuánto creo que van a bajar los subsidios, cuánto creo que va a salir el peso respecto del dólar. Eso no está también en el presupuesto. Sí, ¿cierto? pero eso vos con un plan plurianual lo que haces es marcar una línea que empezás que para poder llegar a lo que te establece el segundo año... Tenés que hacer... comportarte de tal o cual forma. Claro, eso es... Y ahí dirán, por ejemplo, bajar el gasto. Y básicamente, si vos mirás el déficit, los datos del déficit de octubre de este año en sí mismo, que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el déficit para este año estaba previsto en 4,5% y a octubre te da un 3%, lo cual tenés una baja del déficit del gasto bastante importante. También tenés un incremento en los ingresos. Te entró más plata de la que tenías prevista de que te iba a entrar. Entonces, las dos cosas hacen que el ajuste, el famoso ajuste, bueno, no sea tan duro como otros dicen que es o otros pretenden que sea. Yo te miro la manga, discúlpame. ¿Qué tenés ahí? Porque me llama la atención Martín. Salí de mi casa y tenía una gomita de pelo de mi hija y me la puse en la me llamó, muñeca. no, porque me digo, ¿qué es eso? ¿No? Ese moño que aparece ahí ¿viste? Pero bueno, a ver, Kitty, ¿no? Sí, de Kitty. Me llamó la atención. Digo, le tengo que preguntar. Tenía una gomita de pelo de mi hija. Ahora sí. Recién me las encontré en el bolsillo, no sabía qué hacer y me las puse en... Ahí está, bueno, justo asomaba y dije, bueno, a ver qué. El tema es que hay muchas necesidades en relación al ingreso, Martín. Entonces, ¿a quién le decís que no? Esa debe ser la gran discusión, ¿no? Sí, sí. Lo que decía David también, que sea por 5 años, va a involucrar a la oposición, porque no se sabe quién va a gobernar a partir de 2023. También como para que haya un horizonte de pago al FMI, por más que haya un periodo de gracia, que se haya una perspectiva por ese lado. Y sí, la gran discusión, como decís, va a ser, bueno, por dónde viene el ajuste por ahora. Es un poco también la inflación de alguna manera ayuda a que haya un ajuste. A veces es más difícil hacerlo en términos reales, con la inflación que vaya después el aumento de los gastos por debajo de los ingresos por inflación genera un ajuste que tal vez se nota menos. Claro. Por eso, está todo bien, plurianual, suena lindo, qué sé yo, pero con la inflación que tenés que sigue en ascenso. Los productos siguen aumentando, vos decime lo que quieras, pero sigue aumentando todo, ¿eh? No, es más, no solo aumenta, sino que hay faltantes. Hay desabastecimiento, que era una obviedad que iba a ocurrir. ¿Cómo van a hacer esto? Esa es la gran pregunta del millón. Bueno, es que nuestra, ya ni el fondo, puertas hacia adentro, me pregunto. Lo que dice Martín tiene que ver con eso, es que cuando vos presentás un plan plurianual, lo que haces es comprometer a la oposición, en este caso, que puede ser gobierno dentro de poco, a seguir ciertos lineamientos para lograr ciertos objetivos. O sea, esto
¿Viste cuando siempre dicen, bueno, lo que le hace falta a la Argentina es el pacto de la Moncloa? Y todos hablan del pacto de la Moncloa. Si se están puteando uno con otro, va a haber, bueno, perdón la expresión, ¿no? Pero digo... Sin saber muy bien qué es el pacto de la Moncloa, qué significó el pacto de la Moncloa, porque tenías ahí un congelamiento de salarios, tenías un montón de cosas. Pero esto, de alguna manera, representa ese pacto de las fuerzas políticas porque establece un camino de 5 años. Entonces, en ese camino de 5 años, si todos se ponen de acuerdo y todos los votan, lo que el resto del mundo ve es, bueno, la Argentina... Se pusieron de acuerdo en algo. La Argentina va a hacer durante los próximos 5 años esto. Bueno, veremos si lo cumple después, pero en principio plantea esa situación. Preste atención, porque esto también se dijo aquí en Diputados TV. Estamos también por una ley de envase que la verdad que protege el medio ambiente, ¿no? La verdad que en la recolección de residuos se ve un montón de envases que se tira y no hay un proceso de reciclado y asimilación y la verdad que estamos transformando el mundo en un gran basurero, ¿no? Para mí lo que hay que pensar en las futuras generaciones, ¿qué le estamos dejando? Entonces nosotros creemos que tiene que haber una ley que establezca un tratamiento de esos residuos y que prohíba, ¿no? en la medida de lo posible. Es algo que nos queremos meter también a indagar profundamente porque se ha transformado también un negocio, la basura, el tema del reciclaje, y eso para nosotros tendría que ser algo que, bueno, pensar en las futuras generaciones, pero también un tratamiento efectivo que pueda al menos, digamos, cuidar el medio ambiente. Y hay que darle un trabajo genuino, ¿no? Mucha esa gente porque tiene una necesidad y hoy lo que puede lograrse ganar un pesito más es reciclando cartón o plástico. Claro. Para nosotros el impuesto no tiene que ser trasladado al consumidor nunca, sino al empresario, al que produce. Entonces yo creo que de ahí es donde tiene que partir esto. Yo creo que los empresarios tienen que hacerse cargo de un gasto que implica su ganancia. Entonces ellos, me parece que el cargo o los costos tienen que caer sobre el que produce. Y me parece que tiene que llevar también un debate también nacional, profundo, en las escuelas, porque estamos hablando de algo que es el cuidado del medio ambiente, no es solamente una cuestión de dinero, sino es un cuidado del medio ambiente, de qué planeta le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Entonces implica un debate que considero que no tiene que recaer sobre las personas el costo, sino sobre los empresarios que han ganado muchísimo, ¿no? Bueno, nos visita el diputado Benedetti, vamos a charlar de varios temas, entre otros de esto que charlábamos recién, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto, esta discusión de tener que ir indefectiblemente a un ajuste, sin ajuste, y si sale más de lo que entra, en algún momento terminás como está hoy la Argentina, por ejemplo, ¿no? Con problemas fiscales, entre otras cosas, graves. ¿Qué tal, Benedetti? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. El tema presupuesto sigue ahí. ¿Veremos o...? Yo digo, sigue en el freezer, porque no hay ningún ruido, digamos, más allá de que algún comentario, un plan plurianual, etcétera. Pero nosotros hace más de un mes que estamos esperando al ministro. ¿Qué interpreta usted por este plan plurianual? Mire, yo... en particular, ¿no? Pero digo, en particular, este gobierno encuentra las palabras rimbombantes para, yo diría, no sé, para llamar la atención, porque no sabemos en qué consiste, no sabemos finalmente si están trabajando en eso o no. Y bueno, como tantas cosas, son anuncios en los cuales... muchas veces opinamos sobre anuncios. A mí no me parece mal encontrar comunes denominadores, pero es un gobierno que me parece que tiene que ponerse de acuerdo entre ellos primero, ¿no? A ver si van a arreglar con el fondo, no van a arreglar con el fondo, cuál es la idea con respecto a alguna razonabilidad en las cuentas públicas. Ya vemos cómo venimos con el tema inflacionario. Claro, porque ¿no? uno imagina, a ver, más allá de lo que demande el Fondo Monetario, el tema es puertas hacia adentro lo que demanda la gente. ¿Hacia dónde vamos? Sí, hacia dónde vamos. Pero a mí me parece que la gente lo que demanda es alguna seriedad, algún rumbo. Me parece que esto es también el mensaje de las urnas, de los votos, ¿no? La verdad que sufrió un duro revés el Frente de Todos, más allá que quieran maquillarlo de la forma que quieran. Y no, me parece que no se toma en cuenta, porque no se ven acciones concretas que hagan, que han tomado nota, que hay un rumbo.
Bueno, esto del plan, no sabemos, ahora parece que va a ser en diciembre, no sé cuándo iba a ser. Hay una serie de proyectos también, diputados, que está impulsando o por impulsar el oficialismo de regímenes especiales a algunos sectores para reactivar la economía, agroindustria, hidrocarburos, construcción, sector automotriz. ¿Eso la oposición puede acompañar esos proyectos? Miren, a mí me parece muy bueno que vayamos a discutir ese tipo de proyectos. Y le voy a decir algo más que está vinculado con la comisión que yo participo, que es Agricultura y Ganadería. El anuncio del plan para aportar de desarrollo, de exportación, inclusivo, etcétera, viene repitiéndose desde hace un montón de días. Y aparentemente, extraoficialmente, las entidades del sector agropecuario dicen que mañana, a las 5:30 de la tarde, viene el ministro Domínguez a explicar y a presentar este plan, este proyecto de ley. Ahora, nosotros como diputados de la oposición no sabemos nada a 4 de la tarde de hoy, ¿no? Entonces, hay anuncios, no sabemos si hay mucha imprevisión, si hay falta de acuerdo entre distintos componentes del Frente de Todos, pero la verdad que es muy difícil así llegar a un debate serio. En relación a quien produce, a quien genera empleo, o sea que se está hablando de ir en dirección a generar empleo, a quien genera riqueza, está el tema octógono, lío, el tema ahora ley de envase, impuesto. El que exporta, bueno, palo para que exporte. Me digo, ¿qué pasa ahí? Sí, pero digo, bueno, pero lo de los octógonos, sí, digo, fue una ley que en todo caso se discutió, hubo distintas posiciones, pero se avanzó. Ahora, estamos con otras iniciativas de último momento, recaudatorias. Estamos con esta idea, en nombre también de cuidar el ambiente, de un nuevo impuesto, un impuestazo al sector productivo. Un impuestazo que va a afectar ya el proceso inflacionario y que no va a resolver el problema. Así que entonces no sabemos, en realidad eso sí tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, la ley de reciclado de envases por parte de los productores, que en sí estamos de acuerdo que necesitamos una ley de presupuestos mínimos para controlar la contaminación, para cuidar el ambiente, pero en nombre de eso sí se pretende avanzar y eso sí significa un nuevo impuesto, un nuevo encarecimiento para los hogares. 3%. 3%. De acuerdo, hay una escala ahí, ¿no? 3. Sí, pero esto mire, es una cuenta estrambólica ahí que nadie entiende bien porque es muy arbitraria. Pero hoy estuvimos escuchando precisamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Industria, en una Estaba el empresariado ahí. Estuvo el empresariado, pero estuvo distintos sectores. Pero en absoluto desacuerdo con lo que significa el proyecto presentado. No con avanzar sobre este tema, un tema que se viene trabajando en la Argentina, que incluso el propio oficialismo había desarrollado y que incluso nosotros, digo, desde Juntos por el Cambio, apoyamos un dictamen de minoría que presentó el diputado Mena, pero ese dictamen que presentó el diputado Mena es una representación de una diputada del Frente de Todos, digamos, que fue la diputada Soria, digamos, que la había presentado en el año 2016. Pero ahí el problema, ¿cuál es? A ver, el motivo, el impuesto o el fin de ese dinero a recaudar. Bueno, digo, el fin del dinero a recaudar. ¿Y por quién lo recaude? De arbitrariedad y de clientelismo político, no para resolver problemas. Yo de esto lo digo, yo estoy convencido. Esto es una caja enorme para clientelismo político, para arbitrariedad y clientelismo político, no para resolver el problema grave de los envases. La verdad que el tema de los envases hay que abordarlo. Porque hay países que ya tienen 20 años de trabajo. ¿El impuesto va en relación al nosotros... envase o al contenido? Bueno, aparentemente es una fórmula rara que tiene que ver con el valor del bien, más que con el costo de reciclar el envase. Y en algunas situaciones, escuchamos hoy a la industria farmacéutica, actuaría en cadena porque tiene varios procesos en los cuales viene un producto envasado de determinada manera, se convierte en otro, luego se fracciona y se convierte en otro, así que eso multiplicaría por 3 el valor del impuesto. Digo, esto es realmente con fines recaudatorios. Esto es crear un nuevo impuesto y esto es aumentar la presión sobre las empresas. Y lo de las empresas, por ahí yo escuchaba, las empresas van a trasladarlo
a los ciudadanos, al público. Sí. Entonces, alguien también hoy como ejemplo decía, es como si en vez de tener el IVA del 21 lo lleváramos al 24%. Bueno, ese efecto va a tener el impuesto y con ninguna certeza de que pueda resolver el problema de los envases. Entonces, diputado, ve, por lo que dice, un escenario complicado en la Cámara, una Cámara trabada, van a quedar 118 y 116 muy parejo y con ninguno en principio con posibilidades de conseguir el quórum por sí mismo, ¿no? Sí, bueno, digo, hay dos escenarios, ¿no? Uno hasta el 10 de diciembre y luego del 10 de diciembre. A mí me preocupa fundamentalmente el comportamiento de los bloques pequeños, de algunos diputados que están terminando el mandato, que puedan otorgar algún quórum, incluso contrario a los sectores que representan. No desde Juntos por el Cambio, esto estamos monolíticamente en contra de este proyecto de ley tal cual como se está planteado, que es un nuevo impuesto, que es arbitrario, que es, yo diría, alguien dijo allí, para usar una palabra muy fuerte, es un proyecto demencial. La verdad que no tiene, porque además se aleja muchísimo del objetivo que dice el título. No va a resolver el problema de la contaminación, sí va a resolver el tema de una caja. Estoy mirando la fecha, es que de la semana próxima y la otra semana después es feriado el 8, o sea que hasta el 10, o sea, les queda muy poco tiempo para llevar y menos, te diría, cortada la segunda, para de acá al 10, ¿no? Bueno, casi la próxima semana, pero claro, bueno, tampoco tenemos noticias si en esta próxima semana está prevista alguna sesión o no. Por eso digo, la verdad que la incertidumbre continúa y me parece que tiene que ver, vuelvo a insistir, con desacuerdos dentro del propio gobierno, ¿no? Que porque falta información, falta la voluntad de acuerdos para avanzar en alguna ley y falta lo que decíamos al comienzo, esta voluntad de avanzar con el presupuesto, con el famoso proyecto plurianual que están diciendo, ¿no? Respecto de los plazos y la semana que viene, se supone que la semana que viene se tendría que definir en el bloque que usted participa, el de la Unión Cívica Radical, quiénes son las autoridades del bloque, y ahí el diputado Jacobiti de alguna manera planteó la posibilidad del cambio, de que Mario Negri no sea más el jefe del bloque y se postula como jefe del bloque. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo diría, como decía un viejo dirigente de mi provincia, Perete, que fue, dice, un voto más. Quien tenga un voto más puede presidir el bloque. Si el diputado Jacobiti lo tiene, podrá conducirlo. Me da la impresión de que no. Me da la sensación de que usted va por la continuidad de Mario Negri. Yo creo que ha conducido el bloque en una circunstancia muy difícil, de manera acertada. Y también el interbloque, pero es una opinión personal. Y yo respeto a quienes piensan distinto, pero por eso digo, como decía Carlos Perete, un voto más. Con un voto más alguien puede cambiar la presidencia. ¿El caso del interbloque también puede continuar Negri o puede haber una discusión con el PRO? Lo del interbloque es un tema más complejo, porque ahí ya son tres fuerzas, me excede a mí, digamos, yo creo que ha sido un muy buen presidente del interbloque, en un momento difícil de Juntos por el Cambio, pero bueno, esto ya excede. Lo que sí puedo hablar con respecto al bloque, quien reúne más voluntades, esto lo va a conducir. Esto no quiere decir de que hay que buscar una participación de los distintos sectores, por supuesto. Todos, además en un partido como el mío, como la Unión Cívica Radical, de representación de minorías, hay que buscar equilibrios, pero bueno, la conducción se elige por un voto más. Uno ve los dos bloques ahora mayoritarios de ahí, y los dos andan con problemas internos, ¿no? O con pujas internas. Sí, yo no tengo tiempo de estar mirando un poco al vecino, ¿no? Puedo hablar de lo nuestro. En realidad, bueno, radicales creo que hemos sido ejemplos siempre, más allá de acaloradas discusiones. Y no me refiero solamente al bloque, ¿no? Me refiero a las posiciones del partido. Me refiero a la convención de Gualeguaychú, que fue una votación ajustada y se respetó. Digamos, el partido es un partido orgánico. Tenemos 130 años con todos los defectos, pero esto es una virtud, resolver a través de lo que es un sistema democrático, es decir, la mayoría.
Y ahora volvimos, ahí están, ¿no? Bueno, está muy bueno, Digo, la verdad que le va a ser bien. Agrandado, ¿no? Le va a hacer bien a Juntos por el Cambio, ¿sí? Le va a hacer bien al país también. Porque uno observa, digo, a ver si ahora se divide la oposición. La relevancia que le corresponde al radicalismo. Digo, no la exclusividad, pero tenemos bueno, yo digo, un aporte significativo dentro de lo que es Juntos por el Cambio, y está bueno que esto también se reconozca políticamente. Claro. Respecto de esta discusión también que se establece entre los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, hoy está Juntos por el Cambio, está obviamente mucho más cerca de la primera minoría, y se establece también, aparte de la discusión de quién va a conducir el bloque, el interbloque, las comisiones. Digo, cómo se definen las comisiones. Juntos por el Cambio, me imagino que está aspirando a conducir comisiones de peso. ¿Están en conversaciones con otros bloques para eso? Yo digo, francamente, no es un tema en el cual estoy involucrado, y bueno, de alguna manera esto siempre ha habido también algunas reglas de participación de acuerdo a la representatividad de cada bloque. Así que yo no tengo duda que esto, más allá de las lógicas discusiones que se van a dar luego de la sesión preparatoria, bueno, se irá a arribar a lo que se pueda dentro de la conversación política. Pero me parece que dentro de todo, bueno, la Cámara de Diputados, más allá de las diferencias, más allá de las distintas cuestiones políticas, me parece que es un ejemplo de funcionamiento. En relación a la demanda, no solo de las elecciones, del día a día, hay una demanda de la gente, del argentino, que dice, bueno, dame previsibilidad, unos y otros, Absolutamente. Dame previsibilidad. Y no solo el fondo. El que quiere poner un negocio, quiere invertir a mediano plazo, o quiere decir, bueno, compro máquinas, no tenés crédito, no podés comprar, no sabés a qué precio vas a vender. Llega la mercadería sin lista de precios. Digo, eso, y uno pone a todos en la bolsa, es decir, bueno, yo te puse ahí, ayúdame a solucionarlo. Sí, bueno, yo comparto. ¿Se va a poder? ¿Usted cree que es una sí? responsabilidad de la política. Cada cual tiene que hacerse cargo de su parte. Pero esta falta de previsibilidad, la verdad, bueno, me parece que hay una... Es que hoy el oficialismo dice, acá fue la pandemia 2019 más la pandemia coronavirus y acá estamos. Eso es lo primero que te dicen en relación a la pregunta, ¿por qué estamos acá? Bueno, yo creo que nadie se puede hacer el distraído acá, nadie puede dejar de asumir errores, nadie puede dejar a la luz de lo que ocurrió de asumir los errores en el manejo de la pandemia. La pandemia fue internacional, pero nosotros la pagamos más cara porque se hizo un uso político de la cuarentena que quedó en evidencia, pero bueno, digo, con una caída muy fuerte de la actividad económica. Ahora, yo vuelvo a insistir, por encima de la cuestión electoral ya pasó. Faltan 2 años, falta 1 año y 8 meses, 10 meses para la próxima. A mí me parece que es un momento de buscar comunes denominadores. Yo no sé si ponerle nombres rimbombantes, ni pacto de la Moncloa, nada de eso, ¿no? Pero comunes denominadores, acuerdos mínimos. Pero para esto hace falta que el oficialismo se ponga de acuerdo primero entre ellos. Y esto lo digo, no es ninguna chicana. Uno escucha de distintos actores, distintas posiciones. Y es imposible acordar con alguien de que no puede decir claramente hacia dónde quiere ir. Luego podremos acordar. El radicalismo está envalentonado, como decía Eduardo, por el resultado de las elecciones. Va a intentar disputarle al PRO, ¿no?, el liderazgo de Juntos por el Cambio, las candidaturas para 2023. En el caso de Entre Ríos, ¿el radicalismo va a intentarlo o Rogelio Frigerio también sacó mucha ventaja al haber encabezado, ¿no? Bueno, esto es una pregunta que a lo mejor se la puede responder otro radical. Yo acompañé a Rogelio Frigerio. A mí me parecía que era quien estaba en mejores condiciones de expresar una voluntad mayoritaria y lo acompañé. Esto sin desmedro de que algunos amigos piensan de manera distinta. Me parece que cada situación o cada provincia tiene particularidades, pero para no rehuir su pregunta, yo realmente creo que en el plano nacional va a ser muy saludable que esté la posibilidad de disputar una interna amplia y con igualdad de oportunidades. Digo, esto no quiere decir que la interna se realice, pero me parece que tenemos que tener el mecanismo claro,
aceitado para poder resolver. Porque el radicalismo también tiene muy buenos dirigentes hoy, que además, como algún dirigente del PRO que puede mostrar alguna capacidad de gobierno de distrito, nosotros tenemos dirigentes que han demostrado en sus distintas provincias también gestiones ejemplares. Así que tenemos que tener el mecanismo y estar dispuestos a ponernos a consideración de la ciudadanía. Me parece que así vamos a hacer la mayor contribución al país y a Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve el tema relaciones exteriores, en relación a lo que está pasando en Chile, lo que se dijo, el sur de Argentina, en frontera? Me parece que somos un cambalache, es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, lo de las relaciones internacionales es un papelón tras papelón de la República Argentina. Posiciones de funcionarios que después arguyen de que son posiciones personales, entonces uno cada vez que va a hablar va a pedirle un cartelito por Bielsa, está hablando, digo por Bielsa, digo por algunos otros antecedentes que hemos tenido también, estoy hablando a título personal o como funcionario, la verdad que me parece un papelón, y me parece un papelón también inmiscuirnos en cuestiones que son internos de cada país, ¿no? Esto la Argentina de hecho ha hecho un culto, el radicalismo ha hecho un culto de no intervenir en cuestiones internas de los países, y no había ninguna necesidad de estar opinando sobre los candidatos de la República de Chile. Ese mismo argumento es el que usó el gobierno nacional, el oficialismo, para establecer la diferencia con Nicaragua, por ejemplo, de no inmiscuirse en los países, en la discusión interna de los países, a pesar de que el presidente de Nicaragua había encarcelado a 8 de sus opositores. Claro, pero en todo caso, ese doble estándar, bueno, es inaceptable. Digo, no, eso quita seriedad. Y además, en un caso, o con informes de Bachelet, digamos, que es un organismo internacional al cual el país ha adherido con denuncias claras de violaciones en Venezuela, y nosotros, entonces, con esta idea de no intervenir en cuestiones internas, nos hemos abstenido. Pero digo, hay casos y casos. Ahora, en este caso de Chile, o sea, realmente no resiste el menor análisis. No había, es una torpeza de las relaciones internacionales de nuestro país, en mi opinión. Es que el tema, después tenés un efecto dominó por temas geopolíticos, que también tocan lo económico. ¿No? La Argentina, mirá el Mercosur, por ejemplo. Argentina y Chile tienen una discusión por el territorio marítimo en el sur, donde Chile, el gobierno del presidente de Chile estableció que una parte del subsuelo marítimo de la Argentina, Piñera, el subsuelo marítimo del argentino era de Chile, y ahí están discutiendo. Bueno, pero esos sí son temas. Son temas serios a discutir con Cancillería, no inmiscuirnos en la opinión sobre un candidato que ha participado democráticamente en una elección. Bueno, pasó con Alberto Fernández, con Bolsonaro en su momento. Bueno, tenían temas personales, uno y otro, ¿no? Creo que no se ha privado casi de ningún conflicto con los países vecinos. Sí, con Uruguay problemas con Uruguay también, la verdad, cosas absurdas, innecesarias, la verdad que un papelón. ¿Cómo andan las nueces pecan ahí en su zona? Es una buena inversión esa, muchachos. Sí, pero hay que esperarlo, hay que esperar. Si no me equivoco, también hablaba de una especie de poroto hace poco, poroto blanco. No, es una oportunidad. No, era a raíz de... No, yo hacía referencia a la extraordinaria posibilidad de desarrollo que tiene la arveja amarilla. Ahí está, la arveja amarilla, poroto blanco. Justo amarilla la arveja también, ¿no? Que la están utilizando en algunos otros países incluso como base de hamburguesas vegetales. Y como alimentación también para otros animales, y como también una especie de puente verde para los cultivos de soja, y que nosotros estamos atrasados porque no podemos tener una ley de semilla, entonces ningún obtentor, o sea, propietarios de estas variedades quiere ingresarla a la Argentina. Y en el mundo la están consumiendo. Mundo la está consumiendo, es una alternativa más. Como tantas alternativas de leguminosas, bueno, digo, también tenemos todo lo que tiene que ver con lo que son arvejas, porotos, etcétera, que son una gran fuente de proteínas de calidad.
que tienen que ver con la agenda joven también de alimentación y además no solamente con la agenda joven, con la agenda alternativa a las carnes, que hoy están tan caras y que en todo caso nos estarían ayudando a resolver problemas de tipo hasta de económico y de calidad de alimentación. Cuando se habla exportemos con valor agregado, que lo entiendo, industrializar, pero ya lo producido en relación al commodity ya tiene un valor agregado, ahí ya está el hombre ahí trabajando. Entiendo que no es mandar trigo o galletitas de fideos. No, yo comparto este concepto, o sea, pero el solo hecho del trigo ya tiene un importante valor agregado. Ahí está. Porque hay investigación, porque hay tecnología, porque hay bueno, una cantidad de procesos que son valor agregado. ¿Cierto? Podemos agregarle un escalón más, para poner el ejemplo, del trigo a la harina, de la harina a los fideos. Bueno, ya es un avance. Y ni que hablar de la transformación de la cual somos pioneros en Entre Ríos, del maíz y la soja en carne aviar o en carne de cerdo. Pero digo carne aviar porque en Entre Ríos somos la provincia que produce más de la mitad de la carne aviar del país. Y hoy se consume más carne aviar que carne vacuna. Consumimos en promedio los argentinos. Bueno, la soja china se envía por los cerdos. La soja china se envía por los cerdos, claro, por supuesto. No es solo consumo humano. Para el cerdo, y algunos chinos vienen a producir acá el cerdo directamente. Sí, sí, y algunos chinos vienen a producir y a comercializar la soja acá también. Ajá. ¿Qué ve el mundo que no vemos nosotros? Porque el mundo, y la verdad, uno ve de afuera de Argentina, es decir, potencialmente rico, hay que hacer cosas para ser rico, trabajar, ordenarse, etcétera, y que acá no se logra encontrar somos somos como un ejemplo de permanente pérdida de oportunidades. Y además esto, digo, la pandemia quedó a las claras. Hay algunas actividades que se resintieron más, otras muchísimas, el turismo, todavía cuesta en recuperarse, pero la producción de alimentos ha sido una gran oportunidad. Es decir, el valor de los alimentos del mundo, y nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos, y entonces estamos perdiendo todos los trenes. Anoche estaba el ministro Julián Domínguez también en el cierre de las 4 cadenas, y mostraban Brasil, lo que ha aumentado desde hace 20 o 30 años prácticamente, perdón, desde el 80 en adelante son 40 años, pero ha multiplicado por 10 la producción de carne, ha multiplicado por 10 la producción de soja, de maíz, y nosotros que fuimos, otras cosas, los profesores de toda esta tecnología. Entre otras cosas, Chile tiene política de Estado. Pasan los gobiernos. Pero me refería, si dije Chile, me refería a Brasil. Pero Brasil, Brasil, yo también. No sé, usted dijo Brasil. Brasil tiene política de Estado. Fueron pasando los presidentes y determinaban, sea Lula o sea Fernando Enrique. O no, pero estas políticas de Estado, ¿a dónde queremos ir con el país? Son las que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánto le vamos a asignar a la agroindustria? Digo, de previsibilidad, a la producción, a vaca muerta, al gas, a la energía, a la producción automotriz, que en algunas cosas esa planta así de Campana es como un ejemplo en el mundo. Ahora digo, pero estas cosas tienen que trascender a cualquier gobierno. ¿Van a tocar las retenciones otra vez? Yo espero que no, porque realmente... Dos muchachos decían, ¿no?, que iban a tocar retenciones. Yo espero que no. Ahí también se marca el cortocircuito enorme entre el secretario Feletti y el ministro de la Producción Culfa, digamos, se desautorizan entre ellos. Digo, esto no hace bien porque, primero, a quienes tienen que decidir genera dudas. Y luego también genera una absoluta, digamos, falta de confianza en el gobierno. Y más allá de las dificultades, hace falta tener confianza en el gobierno. Y este presidente, nos guste o no, necesita todavía gobernar 2 años. Y nosotros necesitamos que pueda su palabra marcar un rumbo. Y hasta ahora no se ve esto. Diputado, en el caso de que haya sesión la semana que viene o antes del recambio, ¿cree que puede haber una agenda, un temario acordado, o la oposición también va a exigir sus proyectos y si no hay acuerdo va a tener que juntar el quórum cada uno? Bueno, que ya el oficialismo no puede juntar el quórum solo, ya quedó demostrado en la sesión anterior. Por supuesto, nosotros tenemos también proyectos que queremos que sean tratados. No estoy... están las autoridades de mi bloque, digamos, en estas conversaciones, pero siempre nosotros hemos tenido la voluntad de trabajar y de avanzar en leyes, no en cualquier ley, pero en leyes que consideramos que tienen que ver con la agenda de la gente. Por ejemplo, ¿tiene alguna que le gustaría que se trate antes del recambio? Mire, por ejemplo, me gustaría que pudiéramos tratar esta, que también es una ley polémica, la de promoción de la industria del cáñamo,
y del cannabis medicinal. A mí me parece que esto sería un avance y una oportunidad para Argentina y para algunas provincias argentinas que han ya avanzado por sí solas, pero que necesitan el marco nacional para poder aprovechar estas oportunidades productivas. La polémica parece estar más presente dentro del bloque Juntos por el Cambio que dentro, en el caso de esta ley en particular. Bueno, sí, pero dentro de la discusión del recinto en su totalidad. Bueno, pero es una de las leyes que podría avanzar y que hay yo entiendo una voluntad mayoritaria, más allá, yo respeto las disidencias que pueda haber en un tema que, bueno, puede ser opinable, pero si ustedes me preguntaban qué quisiera yo planteo esto y creo que habría oportunidad de avanzar. Gracias, diputado Benedetti, por la visita. No, contrario, y vamos por las hamburguesas de lenteja amarilla, ¿era, no? De lenteja, no, de arveja. De arveja amarilla. ¿Cómo serán esas? Bueno, está bien. Está muy bien, hay que diversificar. Y claro, sí. Hay que diversificar. Gracias, muchas gracias, muy amable. Esto decía aquí en nuestro canal el diputado electo Santos. La sociedad cordobesa tuvo una respuesta extraordinaria, creo que de alguna manera en sintonía con la mayoría de la sociedad argentina, que está demandando un cambio de rumbo, está buscando que encontremos un horizonte de esperanza, un horizonte esperanzador. Este es un gran desafío que tenemos todos los que nos hemos comprometido en este momento histórico de la República. En el caso de Córdoba, nosotros vivimos unas pasos que me parece que son saludables. Es la forma que tenemos de mostrar nuestras diferencias, pero al mismo tiempo que la sociedad sea la ordenadora de las candidaturas, y después sí tener la capacidad, la conciencia estratégica de la unidad para entender que tenemos que tener respuestas colectivas para salir adelante. De esto se trata finalmente, y de tener capacidad de diálogo, capacidad de construcción de consenso. Las mayorías se construyen con los diferentes, y la Argentina necesita recuperar capacidad de integración, de diálogo, de consenso para buscar las soluciones en un país que está en una situación realmente dramática en este momento histórico. Creo que cada uno tiene que estar en los lugares que más conoce, que más sabe, para los que están más capacitados. Creo que el gran desafío que tenemos es que cada uno haga lo que sabe más, claro. Y que nos formemos permanentemente. Miren, chicas, este no es momento para improvisaciones, este no es momento para guitarrear, este es un momento para estar cada vez más formado, para buscar soluciones. Estos 2 años son 2 años estratégicos. El Congreso en estos 2 años va a cumplir un rol, te diría que probablemente el más significativo de la historia de los últimos años en el Congreso argentino. Va a ser un momento donde los diálogos, las distintas visiones, las confrontaciones, pero también la búsqueda de consenso se van a dar en el ámbito natural, que es el Congreso de la Nación. Bueno, muy bien, ahí está. ¿O no? ¿Es así? Sí, no fue lo suficiente acá. Seguramente. Bueno, vamos, Martín, con lo tuyo. No, David, ¿vamos? Vamos con lo mío, A ver, uno de los temas que más se discute, lo escuchamos recién al diputado. Sí. Con cualquier diputado que hablemos te dice, en particular de la oposición, te dice, yo quiero tratar el presupuesto. Claro. Pero estamos esperando el oficialismo que se ponga de acuerdo. Estamos esperando que el oficialismo se ponga de acuerdo. Ahora, el presupuesto entró al Congreso de la Nación, como dice la ley, el 15 de septiembre. Nunca más se volvió a hablar del presupuesto, ya nadie se acuerda qué es lo que establece el presupuesto. Básicamente, ¿por qué? Porque entienden que algunas de las cosas van a cambiar. Los puntos centrales del presupuesto 2022, que es el que mandó el gobierno nacional, que es la ley que establece el recorrido que va a ser, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico. Este es el que se entregó acá, este es el que entró en tiempo y forma. Este es el único que existe hasta ahora. Exacto. Es el único que existe hasta ahora. Lo que establece es un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 33%, un dólar a 131 pesos. ¿Cómo haces para bajar la inflación del 50 al 33? ¿Qué tenés que hacer para lograr eso? Si uno mira la inflación 2019-2020, bajaste del 54% al 30 y pico por ciento. Porque tuviste la pandemia por medio. Pero tuviste la pandemia por medio donde se paralizó todo. No se consumía nada. Donde se paralizó absolutamente todo. Sí.
También bajaron la venta de caramelo en los kioscos de los colegios. Se paralizó. Si estaban cerrados los colegios. Sí, se paralizó. Bajaron también los accidentes de tránsito. El 50% de lo que mide la inflación se paralizó. Claro. El otro 50%, que es alimentos, no se paralizó. ¿Se entiende, Martín? Se ríe, mirá. Pero, bueno, yo, a ver, te digo, está bien, te muestro un ejemplo. Quiero encontrarle una explicación. Digo, ¿cómo hacer para bajar? Ojalá es muy se pueda, difícil, es muy difícil teniendo en cuenta que vos tenés una inflación de arrastre, o sea, que pasa de año a año, entonces vos venís acumulando un arrastre inflacionario y es muy difícil que si vos terminás este año con un 52 o un 53% de inflación, puedas bajar 20 puntos de un año al otro. Pero seguís emitiendo también. Pero aparte de eso, digo, aunque no emitas, es muy difícil que vos puedas reducir 20 puntos teniendo en cuenta el arrastre que ya trae. Sí. También es difícil la DIC que lo corrija, ¿no? Porque si lo corrige y lo sube, también potencia las expectativas de inflación, ¿no? Totalmente. Bueno, el dólar establece que para diciembre del año que viene la cotización va a ser de 131 pesos con 10. Estamos hablando del dólar Banco Nación. Este es el dólar que utilizan los importadores y los exportadores. A eso hay que sumarle los impuestos, y en el caso de el dólar que podemos adquirir nosotros. Eso, si uno mira el dato del dólar de hoy, está bastante en línea respecto de... Pero en el dólar de hoy, mirá, no me diga que el blue no existe, no, mirá el blue... la brecha, 116%. Sí, pero si yo también miro los contratos a futuro de diciembre de este año, está en línea con este número. Mirá. Pero digo, el contrato de dólar futuro de diciembre de este año está bastante en línea con este número. ¿Por qué? Porque está en línea con el número del presupuesto de este año, que dice que va a terminar en 102 pesos. Y acá empiezan algunas cosas también bastante complejas de tratar de explicar, que establece que el salario real va a crecer de manera interanual un 4%. Hasta ahora el salario real viene creciendo este año con las paritarias por arriba de la inflación, con la reapertura de las paritarias, un 0,8%. Con lo cual... a ver, pero acá está bien, es cierto y puede ser, incluso esto también. El problema es tu poder adquisitivo. No, claramente. Vos te crece el sueldo, pero si el poder adquisitivo se deprecia, claramente, por eso ves que es importante la brecha esa del dólar pues tiene que ver con eso. Pero ojo, tiene que ver, hay una parte que tiene que ver con eso, pero los importadores que pagan el dólar no lo pagan a la brecha. Lo que hacen es meterle la expectativa. Pero la economía nuestra, nos guste, no sé si está bien, está mal, hay una parte que se rige por el dólar paralelo. Hay una parte que es especulativa. Ahí sonamos, ¿viste? Hay una parte que es especulativa y hay otra parte que es real, digo, de la cotización del dólar paralelo. Es especulativa desde el lugar de cuánto crees que puede llegar a valer. Lo siguiente, nadie puede creer, ningún economista serio en la Argentina puede creer que hace falta una devaluación del 100%. Ningún economista serio puede plantear eso. Ya estoy escuchando algunos, incluso políticos de renombre, que quieren dolarizar, pero de los tradicionales. Pero eso... bueno, escúchame. Y Almargui tiene que ver con esto. ¿Por qué los títulos, los papeles de empresas de Argentina en Wall Street están por el piso como están hoy? Bueno, los papeles... Si tuviste las elecciones, ganó la oposición, mayoría. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, por ahí parte de lo que dice el gobierno es cierto, que es que la oposición ganó, pero no con la diferencia que muchos creían que iba a ser. ¿No tiene que ver con esta imprevisibilidad? Por eso digo, es un conjunto de cosas. Digo, no es que es una sola. Desde el punto de vista político, vos decías lo de las elecciones, me parece que la expectativa, digo, para ponerlo en el lugar también del dólar paralelo, la expectativa era que Juntos por el Cambio le iba a ganar por una diferencia mucho mayor de la que terminó ganándole a el Frente de Todos. Esa era la expectativa. La realidad demostró otra cosa y entonces eso empuja la caída de los valores de los títulos. A eso le sumás que, por más que el gobierno haga trascender que el pacto, que el acuerdo con el Fondo Monetario está cerca, no está. No está y todavía... no está. Sí, por eso no está y no se sabe. ¿Vos cómo lo ves, Martín, todo esto? Sí, eso también genera una incertidumbre. Es lo que está buscando el gobierno, no más allá de las discusiones internas en el propio Frente de Todos. Está bien, pero el tema es que ¿qué negocio hace en el mientras tanto? Porque los papeles se caen, la inflación sube, los productos escasean. ¿Cuál es el negocio oficial? Y los tratamientos en el Congreso también se demoran, que es lo que está pasando. También, exacto, sí. Digo, la economía argentina tiene como un lado A y un lado B. Un lado A es cuando uno mira y dice, bueno, cuando uno ve los datos del INDEC
del sector productivo, dice, bueno, todos están creciendo. Todos están creciendo. Cuando lo que contábamos antes de el déficit fiscal de la Argentina está muy bien respecto de lo que se había planteado. Mostró un ajuste, mostró un incremento de los ingresos, tuviste el aporte solidario por única vez que no lo habías tenido, el impuesto a la fortuna, lo que te ayudó a todo eso. Ahora, después tenés el lado B de la economía argentina, que es la inflación, la emisión monetaria, el desempleo, la pobreza. Pero respecto de... Perdón, pobres que incrementa, que en realidad es clase media que se empobreció. No es un indigente que pasó a ser clase de pobre. No, claro, bueno, claro. O sea que tenés una franja importante. No, porque que, no reduce indigencia. No reduce indigencia. ¿Viste? Ahí... Y eso tiene que ver con que básicamente esto que decíamos antes de los salarios. El salario real, un crecimiento interanual del 4%, y vos lo que tenés hoy, que la línea de pobreza está establecida en 72.000 pesos para una familia tipo, que son 2 adultos, 2 menores, y queda mucha gente que tiene trabajo y que tiene trabajo formal, mucha gente en el límite. Apareció un informe, no recuerdo quién lo presentó, Martín, David, la gente no paga ni el mínimo de las tarjetas. Bueno, pero eso es el mínimo. A ver, la tarjeta hoy te conviene. No voy a decir te conviene. Claro, utiliza, dice, bueno, compro. Es más barato financiarse con la tarjeta de crédito que con un crédito personal. Sí. Porque la tarjeta de crédito, por una resolución del Banco Central, tiene un tope de la tasa del 46% anual. Sí. La inflación te da 52 hasta ahora, con lo Pero cual... vos no lo atribuís que la gente va y compra más en el súper. No, sí, hay un conjunto de cosas. Nunca es una sola cosa. Lo que digo es que aquellas personas que antes tomaban un crédito personal para saldar la tarjeta, porque los intereses de la tarjeta eran muy altas, ahora pagan... Hoy paga el mínimo y se queda con ese pago porque el interés que te pueden cobrar las tarjetas es menor que la inflación. Claro, yo lo leía, eso es una lectura. Y otra, la gente dice, no tengo cómo y tengo que ir al super... Te lo dicen los supermercadistas. Bueno, es que están comprando comida. Hoy compran el salamín que se lo comen esta tarde y lo pagan el mes que viene. En el supermercado lo que vos ves de eso es que vos antes lo que tenías era que vos ibas al supermercado y decías, bueno, ¿hay algún tipo de descuento hoy? Y decían... Bueno, sí, pagando con la tarjeta de tal banco, con tal cosa. Bueno, hoy eso no existe y lo que tenés es, ¿se puede pagar en cuotas? Y la gente está consumiendo... Con interés te paga. Claro, por eso. Está consumiendo lo que necesita para subsistir, que es la comida, en cuotas. Porque no se está comprando un gin en cuotas. Está comprando y tened en cuenta que es un producto que, muy lejos de estar congelado, muy lejos de estar controlado, etcétera, ya tiene eso asumido, el valor de ese producto. O sea, si usted páguelo en una cuota, 2, llévelo, María, y vos estás pagando con el aumento en 2 o 3 cuotas. Obviamente. Sí. Y seguramente vas a tener mucho de eso en estas vacaciones de gente que se subió al previaje y va a pagar en cuotas. Y acá, y no te interrumpo más, prometo, no problema. ¿Dónde está la informalidad? Pero no la informalidad en cuanto a contratación de personal, sino la economía informal. Bueno, porque también vas al supermercado y ves gente que está ahí haciendo la fila, pagan todo en efectivo. Esa es plata negra. Esa es plata. Cada vez más. Esa es plata negra y lo que pasa es que en los datos de la economía formal, vos la informalidad aparece cuando vos empezás a mostrar, por ejemplo, un crecimiento del empleo. Entonces, ¿por qué? Porque ese crecimiento del empleo en realidad es gente que está en la informalidad que pasa a la formalidad. Después lo que vos tenés que ver es cómo pasa la formalidad. Si pasa en gris. Si pasa, si pasa como monotributista o que fue lo que pasó, por ejemplo, en los últimos 3 años, que vos veías que crecía la formalidad y cuando mirabas lo que había crecido era el monotributo, no el trabajo en relación de dependencia. Pero bueno. El consumo privado... No interrumpa más, Martín, si no puede terminar nunca con estas placas. El consumo privado, un crecimiento del 4,6% y el consumo público, un crecimiento del 3,1%. Un dato bastante importante, la inversión es el 6,6% del PBI, la mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4%, con un saldo comercial de 9.300 millones. Y acá tenés
tenés el déficit primario 3,3%, el déficit financiero 4,9%. Hoy, lo que te venía diciendo antes, el déficit primario es pagué todas las cuentas. El déficit financiero es pagué todas las cuentas y la tarjeta. Para que se entienda. Perfecto. Hacemos un puntito ahí, sí, seguimos. Claro. Ahora no lo interrumpo, pero voy al corte, ¿viste? No, yo miro los billetes ahí en las imágenes de apoyo. ¿Vos los viste? Sí. De 100 pesos, que es ¿cuánto? De 50 centavos de dólar. Sí, claro. Sí, más o menos. Tenía que dar cuenta, pero sí, ¿con ¿viste? ¿Qué dólar? Y sí, 200. Bueno, el único dólar que pero cabeza grande. Por ahí, por ahí es el contado dólar con liquidación, por ahí es el dólar. No, vos sabés qué dólar. Digo, y de 100 pesos, 500 pesos son $2 y un poco más. Sí, claro. 500 pesos. 5 dólares, 1000 pesos. La mayor denominación nuestra y la menor denominación, creo que en el euro era menor. Sí, no, tenés. Billete no. Billete de 5 euros. Entonces, bueno, la menor denominación, viste, es complicado, ¿no, Martín? Sí, es. Martín me mira y dice, ¿de dónde salió? Pero yo hago esos números, porque esos números son, ¿viste? ¿Ves la billetera ahí que mostraban? Todo de 100. Somos periodistas, la billetera, somos periodistas. Martín nunca vio una billetera así. Claro, estuvimos hablando de la pérdida del valor adquisitivo. Sí, son, digamos, gradualmente fuimos llegando a eso, ¿no? Sí. Tengo el diputado Grosso, ¿está en línea? Lo tenemos. Se está conectando en el móvil con Sofía. Ahí está. Bueno, a ver, Sofi, te escucho. Buenas tardes. Hola Edu. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes también para los compañeros del piso. Y les cuento que se está por desarrollar una actividad muy importante aquí en el Salón de Conferencias, en el Salón de Delia Parodi, dentro de los Pasos Perdidos, porque se van a juntar a debatir y además a compartir cuáles fueron las iniciativas durante este año 2021, todos los representantes de la Cámara Baja de Diputados y además de senadores relacionados, y por eso estamos con el titular, ¿no? El que preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, relacionados con el cuidado del medio ambiente y además la contaminación. Ya estamos con Leonardo Grosso, que los está escuchando, del Frente de Todos, que nos va a compartir cuáles son las expectativas que va a tener esta reunión, que recordamos van a formar parte también 31 intendentes a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, que van a acercar las inquietudes relacionadas con el medio ambiente de su entorno. Sí, la buena noticia es que en la Argentina se formó una red de municipios contra el cambio climático, que la componen más de 30 intendentes, pero 31 intendentes e intendentas son parte del Consejo Directivo y hoy están en Buenos Aires, lograron articular sus agendas, venir y se presentan con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores. Así que es agenda abierta, vamos a charlar un poquito todo lo que venimos haciendo en este tiempo, que vienen haciendo ellos y sobre todo pensar la articulación que necesitamos para adelante, ¿no? Él decía, lo importante es la noticia de que esta red se ha constituido en la Argentina, porque para mí y para todos nosotros y nosotras quienes creemos que el medio ambiente tiene que ser una preocupación central de la agenda del Estado, estas cuestiones nos permiten solidificar las políticas públicas. Diputado Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, cuando hablamos de municipios, ahí está el punto de partida en relación a toda esta tarea, entre otras, que tengan que ver con el medio ambiente. Es el primer contacto con la gente, con el vecino. Exacto, el primer mostrador con el vecino, sin dudas, digamos, municipios, organizaciones sociales, quizás sindicatos, son otras agencias que también intervienen, pero bueno, los gobiernos locales tienen muchas tareas. Por ejemplo, cuando discutimos la ley de envases, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Bueno, esto es algo que también va a ser parte de los temas. Muchos de estos municipios tienen responsabilidad en el cuidado de determinados ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro país. Muchos de estos municipios se ven afectados por las enormes inundaciones resultados del cambio climático. Bueno, hay un montón de temas que podemos ir tratando y que los intendentes e intendentas de los distintos municipios de nuestro país hoy van a traer porque ya empezaron a gestionar, que es en definitiva lo que venimos diciendo nosotros. Hoy para todos los gobiernos del mundo, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales también, la cuestión climática, la cuestión ambiental es parte de sus problemas de gobierno y de gobernanza. Entonces, que esta red se construya, que esta red se solidifique, que
podamos articular, que podamos ver a la gente del Gabinete contra el Cambio Climático, que fue constituido a partir de la declaración de emergencia climática de este Congreso en la Argentina, me parece que son todos pasos importantes para ir solidificando esta agenda. Ahí hay un tema en relación a los municipios, que si la familia separó los residuos y los saca a la vereda separado, plástico, vidrio, orgánico, etcétera, y pasa el camión del municipio y tira todo en la misma caja y después va a la misma pila, educamos en casa, puertas hacia adentro, puertas hacia afuera, no se logró el efecto. ¿Es parte de este trabajo? Sí, claro, sí, claro. Los municipios son los responsables de la gestión de los residuos y uno de los problemas más importantes en materia ambiental en la Argentina es la basura y tiene que ver con la dinámica, con la construcción de los rellenos sanitarios a lo largo de la historia, que hay que resolverlo porque ya son modelos casi obsoletos en términos de resolución del problema de la basura. La entierra, no lo resuelve, no permite recuperar material. Nosotros necesitamos recuperar material. Para recuperar material hace falta la separación en origen, que como bien vos decís, los municipios ahí tienen un rol fundamental. La erradicación de los basurales a cielo abierto, los microbasurales, hay más de 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina. Bueno, ahí los municipios, los intendentes, las intendentas tienen una gestión que llevar adelante y necesitan la articulación con el gobierno nacional y provincial. ¿Por qué? Porque la gestión de todo esto necesita recursos también, ¿no? Y muchas veces hay municipios que por la cantidad de población o por las características particulares de cada municipio no los tienen. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, respecto de eso le quería consultar, digo, en esta discusión que traen los municipios, el tema de la gestión de residuos para los municipios es uno de los ítems más caros, más onerosos que tienen que enfrentar. Digo, en esta discusión con el gobierno nacional respecto de cómo trabajar con el medio ambiente, que el gobierno nacional lo pone en la discusión de la deuda, pero digo, hacia adentro también, ¿está presente en este famoso plan plurianual? ¿Llega hasta ese punto la discusión medioambiental o es algo que se tiene que tratar entre los municipios, los gobiernos provinciales y el Congreso de la Nación? Desconozco la letra todavía del plan plurianual, como decís vos, pero sí entiendo que parte de nuestros ejes de gobierno tiene que ver con la sostenibilidad ecológica, la sustentabilidad económica y social, y la sostenibilidad ecológica es planteos que ha hecho el presidente de la Nación en este Congreso cuando le ha tocado expresarse el 1 de marzo ante el conjunto del pueblo argentino y en distintas oportunidades los distintos ministros que han pasado por este Congreso a hablar. Así que entiendo que va a estar, pero además el Congreso Nacional hoy está tratando una ley que es la famosa ley de envases, muy resistida por las grandes corporaciones económicas y de alimentos de la Argentina, que es una propuesta del Ejecutivo Nacional y que lo que plantea es crear una tasa a partir de establecer la responsabilidad extendida del productor para promover prácticas distintas en la producción de envases a lo largo y ancho del país en el sistema de producción argentino. El que no modifique su práctica paga la tasa y con esa tasa se crea un fondo que financia a ¿quiénes? A los municipios, que tienen que entregar programas y metas concretas de desarrollo de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos para agrandar la capacidad de recuperación de material. Nosotros tenemos 50.000 toneladas de basura diaria, de eso el 20% son envases post-consumo, 80% de eso es plástico y solo se recupera el 9% de todo eso. Entonces, nada, nosotros podríamos aumentar muchísimo la capacidad de recuperación para después con eso hacer insumos que después vuelve a la industria. Entonces ahorramos energía, ahorramos emisiones de gases porque ahorramos energía y agua, que son recursos Ahora, no hay una pregunta. además ahorramos emisiones porque eso no se entierra y no emite. Digo, la basura es dinero en el mundo. Si en vez de sacar, pedir y aplicar un nuevo impuesto que termina en el consumidor final, ¿no se hace dinero con el residuo? Impuesto. Bueno, pero va al consumidor final. No es un impuesto, es una tasa. No, es distinto. Va al consumidor final porque así lo deciden las empresas. Y sí, pero la realidad es que es una tasa que lo que promueve es el cambio de prácticas. A ver, Coca-Cola se tiene que hacer cargo de cada botella que incorpora en el mercado y que después termina en nuestros ríos, en nuestros rellenos sanitarios, en nuestros mares o en los basurales a cielo abierto. Y esto es lo que estamos discutiendo. Lo que queremos es que Coca-Cola y otras empresas se hagan cargo de la responsabilidad que tienen al incorporar ese envase, ese envoltorio
envoltorio, ese envase postconsumo, le decimos nosotros que puede ser recuperado, se haga cargo de la gestión de eso. Con esa tasa se va a financiar esa gestión. Pero, si no, ¿quién lo financia? Pregunto. Vos y yo. Porque la realidad es que hoy eso lo financia vos y yo. Cada vecino y cada vecina de cada ciudad pagan los impuestos y con eso se financia el servicio de recolección de residuos. Bueno, pero ese servicio de recolección, entonces, todos nosotros nos estamos... Pregunto, ese servicio de recolección mal hecho, lo acabamos de analizar con usted, digo, ¿por qué no hacen dinero y en vez de sacarle al contribuyente, le genera dinero al municipio y hasta puede volver en alguna obra? ¿Por qué se tira y no se hace dinero con la basura? Va a generar esto porque gestionar los residuos se necesitan recursos para gestionar residuos. Esta es la realidad. Y los municipios no ponen esos recursos porque no los tienen. Esta es la realidad, porque si no a todos los municipios le conviene no enterrar basura porque pagan por enterrar basura y porque, como vos decís, harían dinero con esos residuos. ¿Quiénes están haciendo eso hoy? Los cartoneros y las cartoneras, los recicladores y las recicladoras. Y un sector muy chiquitito de las empresas privadas, muy chiquitito. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esto lo tiene que regular el Estado Nacional. ¿Para qué? Para financiar el sistema de reciclado y agrandarlo. ¿Con quién? Con los municipios. Entonces, nosotros estamos construyendo una política para llegar a eso que decís vos en unos años. No va a ser una solución definitiva de un día para el otro, pero nosotros podemos llegar a eso que decís vos. ¿Cómo? Financiándolo. ¿Con quiénes? Con quienes tienen responsabilidad por incorporar o por meter esos envases en nuestra vida, en nuestro ambiente, en nuestra población, que después, yendo a los basurales a cielo abierto en los mares o en los rellenos sanitarios, afectan la salud de la población. ¿No? Entonces, es una transición lo que nosotros queremos iniciar en términos de reducir la cantidad de basura, promoviendo a las empresas a que inviertan en una gestión distinta de los envases. Quien hace un envase ecológico por su diseño o porque tiene material reciclado, paga menos o no paga tasa. Quien hace un sistema de retorno, es decir, una botella retornable, no paga tasa. ¿Por qué? Porque el modelo ideal sería no generar esa basura, porque esa basura también, lo cierto es que al producirla también contamina. Bueno, lo que se genera y se sigue generando paga una tasa mínima o en proporción al impacto que eso tiene en el ambiente para poder financiar un sistema de recuperación. Y así los países desarrollados han logrado avanzar en niveles muy altos de recuperación de ese material que después lo reincorporan en la industria y todos aportamos un granito de arena. Esta es la economía. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Es la economía circular. Exacto, esta. Es la economía circular. La famosa economía circular. Que nosotros necesitamos que los que nunca se hicieron cargo de nada en esa economía circular ahora se hagan un poquito cargo, que son quienes producen esos envases. Con distintas responsabilidades, porque no es la misma responsabilidad la de Coca-Cola, que mete millones de botellas de plástico descartable por día en el mercado y en nuestra sociedad, que una pyme que hace una serie de envases para sus productos que vende a una escala mucho menor, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos establecer con esta ley. Esta es una propuesta que hoy se está debatiendo y que yo creo en serio, y se los digo con la convicción de haber estudiado todo lo posible y sin la necesidad de estar abierto a cualquier otra propuesta, de que podría ser el inicio de un proceso distinto que nos permita empezar a aportar un granito de arena para resolver ese gran problema que es el de la basura. Gracias por su tiempo, diputado, muy amable. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sofía. Hasta luego. Muchas gracias. La economía circular está, Martín. Yo utilizo un envase, producto, vendo, tiro, reciclan y ahí vuelve a la industria. Esto, sí, sería buenísimo que se pueda aceitar ese circuito, ¿no? Sí, por lo menos el mundo, insisto, hace dinero, pero según decía acá el diputado, va a llevar un tiempo en Argentina, ¿no? Va a llevar un tiempo. Es para seguir discutiendo, pero tengo que ir a una pausa y seguimos en unos minutos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza, la
la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias
que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, muy bien, seguimos tratando de entender el presupuesto 20, por lo menos 2022, por lo menos lo que ingresó aquí en diputados, ¿no? Sí, básicamente. Hasta ahora lo único escrito que hay es eso esto que vos estás mostrando. Que veníamos contando y parte de algunos supuestos que tiene que ver con las proyecciones de cierre de este año. ¿Sí? El crecimiento de la economía de un 9%. Esto ya fue variando, obviamente, ese 9% ya está casi cerca del 10%, una inflación estimada del 45,1%. La meta cuando se aprobó el presupuesto que está transitando ahora era del 29%. El dólar queda en 102,40 centavos, 102 pesos, como estaba previsto, y el salario real con un crecimiento del 3,8%, lo cual también parece difícil de cumplirse respecto de cómo vienen los números hasta ahora. Tengamos en cuenta que hay algunos datos que van mostrando la economía que vienen con atraso. Esto significa cuando uno ve salarios, bueno, viene con atraso, viene salario de septiembre, con lo cual te puede alcanzar un número más alto que el 0,8 obviamente, pero me parece un poco difícil el 3,8. Estos datos, que no tienen que ver con la presentación del presupuesto del año que viene, en realidad es para entender por qué se va a modificar el presupuesto que se presentó. A ver. Y porque ya la meta de inflación, que estaba prevista en el 29%, ya la modificaron al 45%. Hoy está arriba del 50%, con lo cual ya ese dato te modifica. Ahora, al modificar semejante dato te modifica en efecto dominó muchos valores. Muchos valores. Por eso, esos datos que mostrábamos antes seguramente se van a modificar una vez que empiece el tratamiento en serio de la discusión parlamentaria del presupuesto. Hasta acá no vi, salvo que venga ahora, ¿tenés más placas? No. Porque falta el tema fundamental, el tema tarifas. El tema tarifas... El tema subsidio, ahí está el punto de discusión más fuerte. El tema queda una placa más. Queda una placa más, pensé que cortaba acá. No está, pero no está en esa. ¿Por qué? Porque el tema tarifas también tiene que modificarse, porque el presupuesto para el año que viene, esto queda mejora de las exportaciones, el déficit primario del 4%, el déficit financiero del 5,4%. Pero el tema tarifas establece un recorte en términos reales de los subsidios. ¿Sí? Y ahí está la discusión. Sí, pero eso que se escribió en el presupuesto es previo al congelamiento de tarifas hasta abril del año que viene. Hoy las tarifas están congeladas hasta abril del año que viene. Está bien, pero ¿y cuándo se hizo el presupuesto? ¿Se presentó acá en septiembre? Se presentó el 15 de septiembre y las tarifas se congelaron hasta abril, posterior a la presentación del presupuesto. Bueno, entonces una jugadita ahí. Eso te modifica, eso te modifica la cantidad de recursos que le tengas que destinar. El fondo ve eso y ya te dice, no, muchachos, que le tengas que destinar a eso. Claro. Eso también lo que las negociaciones con el fondo lo que hizo fue acelerar el proceso de segmentación de tarifas, que es lo que estamos viviendo ahora. Por eso las operadoras tienen noviembre y diciembre para hacer el reempadronamiento de 1,5 millones más o menos de consumidores, y ahí también lo que tenés es una modificación a la resolución que establece el congelamiento de tarifas, que dice que aquellas personas que se tienen que reempadronar y no lo hacen, la operadora le puede cortar el suministro de energía. Cosa que no está permitido
en la ley que establece el congelamiento. Sí. Pero en ese caso particular de esa gente, de esos consumidores... Bueno, yo me entero ahora que se congeló después de la presentación. Claro, hasta abril. O se extendió el congelamiento. Claro, se extendió el congelamiento. ¿Y por qué se hizo en ese momento? En realidad vos tenías ahí tiene que ver con la discusión propia. Porque si vos le sacás el piecito ahí, la inflación del 50 y algo se va... Y tiene que ver con la discusión propia que tiene el oficialismo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía, en la cabeza del ministro Martín Guzmán, había establecido para este año 2 incrementos de las tarifas. ¿Para qué? Para que el incremento llegue a los 2 dígitos. ¿Esto qué significa? Arriba del 10%. Sin embargo, otro sector del gobierno se impuso en la discusión y solamente hubo un aumento de tarifas para este año y es el único que va a haber para este año. O sea que eso se modifica ya en relación a este presupuesto original. Buena parte del presupuesto, de lo que nosotros contamos, no lo vas a ver cuando empiece la discusión. Pero esto es hasta ahora lo que hay. No hay nada Bueno, entonces nuevo. ya sé quién ganó la pulseada dentro del oficialismo. Sí, claro. Habrá que ver, habrá que ver este famoso... No Guzmán. Porque Guzmán había presentado esto. Sí, pero Guzmán había presentado esto, después estuvo la discusión interna de los diferentes sectores que conforman la coalición de gobierno, pero hoy me parece que las acciones de Guzmán volvieron a subir respecto de esa discusión. Según lo que hasta ahora hemos podido averiguar, el ministro de Economía, que tenía una relación intermitente, por decirlo de alguna manera, con cierto sector del gobierno representado en cabeza de la vicepresidenta de la Nación, bueno, esa relación se ha recompuesto. ¿Cuándo se presentó el presupuesto acá? El 15 de septiembre. 15 de septiembre. Sí. El 15 de septiembre, que es lo que establece la ley. Sí. También hay una realidad, que el presupuesto es un proyecto de ley que lleva más o menos, el armado del presupuesto lleva más o menos 3 meses. O sea, 3 meses antes se empieza con el trabajo del armado del presupuesto. Sí. Y en esos 3 meses, la verdad es que en un año electoral en general, en la particularidad que tiene la Argentina, se modifican muchas cosas. Bueno, por eso te iba a preguntar, por eso pregunté la fecha, ¿cuánto tiene que ver esa modificación en el resultado del 12 y el resultado del 14 de noviembre? Bueno, entre el 12 y el 14 de noviembre vos tuviste medidas económicas. Esto, por ejemplo. Vos tuviste medidas económicas que impactan en ese número que nosotros estábamos mostrando, porque modifican el número de partida del presupuesto. El presupuesto se hace sobre la estimación del presupuesto anterior y sobre los datos de la economía que vos ya traés. Entonces vos decís, bueno, lo hablábamos recién con el tema de la inflación. Vos decías, bueno, la inflación del presupuesto de este año, en enero de este año era del 29%. Bueno, hoy quedó totalmente lejos. La pasaron al 45% el 15 de septiembre. Bueno, hoy son 5 puntos más. Ahora, así todo, tenemos la inflación que tenemos, así todo pasa lo que pasa en la economía argentina, ¿no? Entonces, ahí voy entendiendo algo de por qué reaccionan los mercados, cómo reaccionan, etc. Bueno, hay una cuestión de previsibilidad. De imprevisibilidad. Bueno, claro, ¿no? La falta de previsibilidad hace que los mercados con los países como la Argentina tienen como dos posturas en general. La primera es entrar y salir rápido, básicamente, ¿por qué? Porque la tasa de ganancia puede ser muy alta respecto de los bonos, los títulos, puede ser muy alta, pero en el corto tiempo. Golondrina. Y el riesgo. Por eso la tasa es muy alta. Bueno, con esta realidad que acabás vos de manifestar, ¿quién va a invertir acá a largo plazo? Nadie. Hoy, nadie. Sí, está clarísimo. En el sector que vos quieras, Martín. Imposible. Sí, y otro punto importante que hay que ver cómo queda es que el presupuesto contempla ingresos por créditos de organismos internacionales, que eso es una condición necesaria, que haya acuerdo con el FMI. Bueno, si no hay acuerdo ya también cambia todo eso, ¿no? 18.000 millones de dólares de organismos internacionales, del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomentos, que es para el desarrollo de planes sociales o planes de obra de infraestructura, que están a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una vez que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, esos 18.000 millones de dólares se destraban. Pero si no existe ese acuerdo, lo mismo, el presupuesto no contempla el pago de deuda. O sea, da por sentado
que va a haber un acuerdo. También es cierto que no contempla el pago de deuda porque la Argentina desde mediados del 2019 está en un default técnico, pero no cayó en default. En realidad el Fondo Monetario sabe que Argentina no va a pagar. El tema es decir qué va a hacer para decir a mediano plazo si tengo posibilidad en algún momento, si se va a ordenar o me va a seguir pidiendo o va a seguir... Eso es lo que... Y la verdad... Yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad la Argentina no tiene, por decirlo en términos más vulgares, fama de no pagar. La Argentina lo que tiene fama es de ser mal pagador. Bueno. O sea, que es diferente. La Argentina no te paga en tiempo y forma. La Argentina te paga siempre tarde. Ese es Yo escucho y a voz alta y en los escenarios y en la práctica acá vos me lo acabas de confirmar que primero crecemos y después pagamos. ¿Eso qué significa? No te voy a pagar. Bueno, ahora, y encima me decís, no sé cómo voy a crecer. Eso le está diciendo, pero, no es solo para la tribuna. Pero si uno mira la historia de la Argentina respecto pero la historia créditos, va cambiando. La historia depende de quién está en el gobierno, la historia. Pero por eso digo, si uno mira la historia de la Argentina respecto de los créditos en diferentes gobiernos, diferentes momentos históricos de la Argentina, lo que ve es eso, que es incumple y después paga mal. O sea, ¿paga mal en qué sentido? Paga a destiempo y paga más caro. Porque incumplió. Pero nunca, o sea, el punto es que sacando el 2001, 2002, cuando la Argentina entró en un default efectivo y fue el default más grande de la historia económica moderna, la Argentina pagó todas sus deudas mal, tarde, a destiempo, más caro de lo que debía haber pagado. Todo eso es cierto, pero terminó pagando. Entonces, el problema ahí es llevarlo a tu vida cotidiana. Vos tenés un inquilino el cual vos sabés que te paga mal, pero sabés que te paga. ¿Lo seguís manteniendo o no lo seguís manteniendo? Si yo veo y la casa la está destruyendo, me está prendiendo fuego el parqué y me está rompiendo la cocina, trato de rajar lo que me pague de vez en cuando. Bueno, porque en el fondo la casa desaparece. Es lo que pasa con Argentina. Pueden ir mal pagando, pero el país está deteriorando. Está raíz, pero ¿es así o no? Se está deteriorando a pasos agigantados. ¿Qué querés que te diga? Y pasan los gobiernos igual, ¿eh? Vos fijate que, ¿viste? No. Unos y otros, más o menos. A ver qué decía el diputado Santos. Vamos a ser muy firmes en las cuestiones fundamentales que tiene nuestro país. Muy firmes en la defensa de los valores republicanos, muy firmes en el respeto irrestricto a la Constitución Nacional, muy firmes en lo que representa la división de poderes, muy firmes en lo que respecta la defensa de la libertad, muy firmes en los valores vinculados al trabajo, a la educación, al esfuerzo, muy firmes en estos valores básicos que entendemos que tienen que ser los conductores de la salida del futuro de la Argentina, pero al mismo tiempo con la responsabilidad de entender que somos parte de una realidad, que no somos el todo y que tenemos que tener la capacidad de dialogar para sacar la Argentina de adelante. Ustedes saben muy bien, che, que el presupuesto finalmente debería ser la hoja de ruta de nuestro país, debería ser la hoja de ruta económica, debería ser el camino que nos debería demostrar a la sociedad lo que vamos a hacer, en qué vamos a gastar, cómo van a ser nuestros ingresos. Lamentablemente los presupuestos normalmente finalmente terminan siendo situaciones que en lo concreto, en lo fáctico no representan la realidad. Nosotros tenemos que tratar de tener un presupuesto que sea razonable, que sea eficiente y que sobre todo sea realista, que responda a las necesidades de lo que está pasando en Argentina. Tenemos que estudiarlo, no estoy obviamente imbuido aún en detalle del contenido del presupuesto, pero sí va a ser uno de los grandes desafíos que tendremos los componentes del nuevo Congreso. Bueno, ahí está, muy firmes en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Ya lo tenemos, bueno, en 2 minutitos vamos a tener una entrevista y luego de la entrevista nos vas a contar, Martín, sobre qué. Sí, es tema automotriz, ¿no? Es un proyecto, claro, uno de los regímenes especiales con los que el gobierno busca reimpulsar la actividad económica, en este caso el de promoción de inversiones en la industria automotriz y autopartista. Lo presentó el Poder Ejecutivo en agosto ya. Y no avanzó por algunas diferencias y también por la campaña electoral
las dos elecciones, las PASO y las generales. El oficialismo lo que dice es que está en las comisiones de Industria y Presupuesto. La Comisión de Industria está en manos del PRO, pero también es cierto que el oficialismo, si hubiese tenido mayor iniciativa política, decisión política, lo hubiese impulsado desde la Comisión de Presupuesto. Puede tener algunas modificaciones. Es un proyecto que propone beneficios impositivos para mejorar las inversiones en el sector y tratar de revertir el déficit comercial que genera el área, que es importante. Después te doy unos datos. Sí, aparte de una industria medular en algunas regiones, ¿no?, de la Argentina. En la provincia de Córdoba, por ejemplo. Santa Fe muy autopartista. También. Y Córdoba, sí. Córdoba tiene producción de autos terminados, incluso hasta de cajas de velocidad que se exportan. O sea, se fabrican en Córdoba, Volkswagen, ¿no? Fabrica en Córdoba y creo que Fiat también. Y se exporta a Alemania. O sea, se fabrican acá, se exportan a Alemania, Alemania la colocan en el vehículo. En el caso de... tenés 2 plantas automotrices en Córdoba, más todo un sector bastante grande autopartista. Que son todas pequeñas y medianas empresas que tienen que estar en línea con estas compañías automotrices, multinacionales, porque si no, no puede ser proveedor. Bueno, después nos contás. Me está llamando el móvil de Sofía, Raimundo de Sofía. Edu, ¿cómo estás? Seguimos trabajando en exteriores y hoy dentro de la confitería del histórico molino de la ciudad de Buenos Aires, que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Está preciosísimo. Se celebra el Día Internacional de la Construcción este 24 de noviembre del 2021 y es un evento realmente muy importante de todos los que ya ocurrieron dentro del Congreso de nuestra nación argentina. Recordamos que la restauración del molino depende de una bicameral porque se va a acercar el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. También va a estar, por supuesto, en la presencia del presidente de la Cámara Baja de nuestro Congreso. Hablamos de Sergio Massa y también Gabriel Cato Podis, el ministro nacional de Obras Públicas. Por supuesto, ya hemos visto a Ricardo Angelucci, que es el secretario técnico administrativo de la comisión que se está encargando de la restauración del molino, de la confitería del molino, que como están viendo en ustedes en imágenes en estos momentos es realmente hermosísima, y además va a estar la presidenta, la titular de AISA, Malena Galmarini, y recordamos que este es un evento que organizó la Cámara Argentina de la Construcción para revalorizar, por supuesto, el rubro, bueno, y también celebrar lo que fue este 2021 luego de la pandemia de COVID-19 y, bueno, sostener este mismo ritmo de aquí en adelante dentro de este Día Internacional de la Construcción. Muy bien, gracias Sofía. Volvemos cuando vos lo requieras. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presentamos la provincia de Santa Fe. Diputado del Cerro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Aléjese un poquito de la cámara si lo vemos completo. Ahí está, ahí se lo ve bien. Ahí está. Gracias por atendernos. Y ante todo, cuénteme un poquito cómo está su provincia, con todo el Rosario y todo el drama existente allí en cuanto a seguridad, diputado. Y mi provincia, tal como usted lo ve reflejado en las noticias periodísticas, tanto de los medios locales como los medios nacionales, está en una situación muy crítica, producto, lógicamente, del primer término del narcotráfico y en segundo término de la corrupción, ¿no? O digamos que términos que se acompañan, ¿no? Evidentemente que la corrupción es un modelo que permea todas las dificultades que tiene la Argentina, y en el plano de la seguridad y en el plano del combate al narcotráfico ya ha habido en muchos lugares del país, ¿no es cierto?, se han descubierto aspectos de complicidad entre las fuerzas de la seguridad y el narcotráfico, ¿no? De manera tal de que... Y también se ha visto que el sistema judicial argentino no cuenta con los elementos para investigar estos hechos de corrupción, en tanto y en cuanto
son delitos complejos que necesitan de una tecnología humana, para decirlo en un oxímoron de tecnología y humanismo, para investigarlos, ¿no? Fiscales preparados específicamente para estudiar sobre todo el manejo de los fondos que provee el narcotráfico y la complicidad empresarial o pseudoempresarial en la utilización de esos fondos, de manera tal de que corrupción, justicia y seguridad forman tres patitas y la otra pata es la política, que a veces no actúa con la fuerza suficiente, con la convicción suficiente o con la unidad suficiente de motivos como para llevar adelante una lucha que sea más exitosa. O sea que lamentablemente el narcotráfico va ganando espacios en cada una de las instituciones que usted está nombrando, ¿no? En la medida en que la corrupción no sea combativa con más éxito, y tenemos muchos ejemplos de corrupción en el país, ¿no? Corrupción atravesada por el narcotráfico y corrupción no atravesada por el narcotráfico, pero sí que compromete la justicia y que compromete la visión que los argentinos tienen de la justicia y de la posibilidad de moverse en planos de ilegalidad, ¿no? De manera tal de que el fenómeno de la corrupción es el primer fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es el que permite todas las otras cuestiones. ¿Se sienten acompañados por el gobierno nacional? Yo diría que no, esto es claramente que no. Es decir, el combate con la delincuencia desde el principio del gobierno del doctor Fernández, la manera de enfocar la delincuencia y conceptualmente que era un delincuente o cómo se debía tratar a los delincuentes y la liberación que hubo en la etapa inicial de la pandemia nos muestra claramente de que estamos con unas diferencias conceptuales muy grandes dentro de la Argentina con respecto a cómo deben ser tratados la delincuencia globalmente y cómo debe ser tratada específicamente la delincuencia ligada a la corrupción y al narcotráfico. Hay diferencias muy grandes y esas diferencias grandes se reflejan en el modo en el que se conceptualiza el fenómeno, la importancia que se le da al fenómeno, el énfasis puesto en él, ¿no? De manera tal de que estamos con un problema serio más allá de las palabras, ¿no? Porque en las palabras, cuando hay algún hecho de alguna manera significativo o muy importante visualmente o con mucho reflejo en los medios, hay alguna reacción verbal, ¿no? Alguna reacción verbal, y a lo mejor esa reacción verbal se refleja en algún hecho práctico, como es el traslado de algún número importante de hombres de gendarmería o menos importante de hombres de gendarmería, pero no es el modo que se debe enfocar este problema. Este es un problema que amenaza a todo el país, porque lo que pueda ocurrir en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe tiene su correlato mínimo en cada una de las localidades de nuestro país. Acá en Rosario lo que es más notable es la violencia ligada al narcotráfico, la criminalidad, crimen, específicamente las muertes ligadas al narcotráfico. Pero el narcotráfico es un fenómeno que permea toda la sociedad argentina, ¿no? Así que todos los argentinos deberían estar muy preocupados. Todos los argentinos deberían estar muy preocupados. Soy Martín Bravo, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, lo llevo a las discusiones que estos días se están dando en el Congreso. Una es en el bloque del radicalismo. El diputado Emiliano Jacobiti planteó la posibilidad de disputarle la jefatura del bloque a Mario Negri. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué posición tiene? Yo no voy a formar parte de la elección, ¿no es cierto? Pero creo que, lógicamente, Mario Negri es una persona muy, muy experimentada, de manera tal de que creo que las circunstancias exigen una persona con mucho experiencia para tener relaciones con los otros bloques y tener relaciones con los bloques opositores también. No me parece un momento, digamos, para producir cambios, ¿no es cierto? Pero bueno, en el radicalismo es libre cada uno de postularse. El doctor Jacobiti tendrá sus iniciativas, tendrá su pensamiento alrededor, tendrá el momento
de alguna manera de manifestarlo, cuáles son los cambios que quiere introducir en la dinámica del bloque, cuáles son los cambios que quiere introducir en la dinámica de la interrelación con los otros bloques de Juntos por el Cambio y la relación con la oposición, de manera tal de que está libre el juego de la discusión como es propio de un proceso democrático. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Con mucho gusto. Respecto de, usted dice, bueno, termina su mandato el próximo 9 de diciembre. 9, sí. El 9 de diciembre, sí. Y bueno, quedan algunos temas ahí dando vuelta y puede ser que haya sesión en las próximas semanas. Le queda 1 o 2 sesiones en su mandato. Y hay temas dando vuelta como, por ejemplo, ley de envases, cannabis medicinal. Digo, ¿cómo cree que se va a presentar la discusión en el recinto? ¿Más parecido a la última sesión donde hubo acuerdo entre los bloques para tratar los temas o a la anterior donde cada uno tuvo que salir a buscar el quórum? Me parece que todavía no se puede otear muy fuertemente ese horizonte. El tema de la ley de envases es una cosa muy reciente, lógicamente que tiene algunas implicancias económicas importantes, ¿no es cierto? Asimismo, la ley de cannabis medicinal también es un aspecto que necesita una discusión más profunda, creo yo, antes de proveerla a una aprobación, ¿no? Es decir, me parece que no están suficientemente discutidos en las comisiones, ¿no? Por lo menos en la Comisión de Salud el tema de cannabis no tuvo una discusión intensa como debiera tenerlo, ¿no? Antes de que la comisión lo apruebe o que la comisión acepte llevarlo al recinto. De manera tal y que creo con la ley de envases hasta donde... Se muteó, me parece. No lo escuchamos ahí, Gonzalo, no lo escuchamos bien. A ver si ahí acomoda el audio. Bueno, no está de acuerdo en avanzar con, por lo menos faltan discusiones. Claro, que todavía falta en comisión, ¿no? Por lo menos, sí. Y lo que tiene que ver con la interna del radicalismo, por lo menos con los 2 diputados radicales que hablamos hoy, plantean mantener el status quo. Sí, como está hasta ahora. A ver si lo recuperamos ahora. Ahí está. Yo lo escucho perfectamente. Bueno, sí. Bueno, adelante, entonces. No, usted decía que cree que falta discusión en estos temas centrales, pero lo que... En esos 2 temas, sí. En esos 2 temas que creo que no son tan centrales, ¿no? Es decir, son importantes, sí. No es como el presupuesto 2022. Bien central. Pero por supuesto que es central, vista algunas exigencias que tienen nuestros acreedores con respecto a cuál es el marco que le vamos a ofrecer para poder pagar nuestros compromisos de deuda, ¿no? De manera tal de que creo que hay otros temas que son más importantes. Creo que el oficialismo debería ver un poco este tema y avanzar por caminos que todos consideramos importantes, ¿no? Ninguno de los otros 2 temas tiene alguna urgencia como para que lo tratemos de esta manera, improvisadamente y a los apurones, ¿no? Ahora, un presupuesto, el momento en que se trate, es un presupuesto muy distinto al que se presentó aquí en el mes de septiembre. Entre otras cosas, el tema tarifa, subsidio, ya se prorrogó. Después de la entrega del presupuesto aquí, se prorrogó hasta abril del próximo año. O sea que... Sí. Por supuesto que esto marca también un modo de procedimiento lógicamente que creo que el gobierno sabía perfectamente cuáles eran los índices de inflación, cuáles eran los subsidios que en el país ocupaban un lugar predominantemente como es transporte y como es tarifas, de manera tal de que podría haber mandado un presupuesto donde esas cuestiones se contemplaran en función de algunos índices, como para no quedar tan digamos, desactualizados el pensamiento y el tratamiento, ¿no? Creo que no era muy genial marcar cuál era el grado de inflación y cuál era el índice de las tarifas y el rol de las tarifas en el proceso inflacionario y en el costo de vida de millones de argentinos, ¿no? Es decir, hay que tenerlo presente no solamente cuando se otorgan los subsidios, sino también cuando es el momento de pagarlos y cuando es el momento de plantearle a toda la Argentina la obligación que tenemos
con nuestra gente pobre, pero también la obligación que tenemos con nuestros deudores, ¿no? Ya que hemos asumido el compromiso de deuda, ¿no? Y no me refiero solamente a la del Fondo Monetario Internacional, sino la que el país paga permanentemente, ¿no? Que es mucho más grande todavía. Con tarifas pisadas ahora extendidas hasta abril del próximo año, así todo la inflación sigue subiendo. ¿Cuánto tiene que ver la emisión monetaria? ¿Cuánto tiene que ver lo monetario y no tanto lo sectorial, doctor? Sí, también ocupa un lugar muy importante, ni que decirlo con el gasto que demandó para el oficialismo el proceso electoral, ¿no? Todos sabemos que en el proceso electoral, creo que fue, por lo menos en mi historia política que lleva unos cuantos años, nunca había un proceso electoral tan dispendioso y tan clientelista como el que tuvimos en esta oportunidad, ¿no? Era gracioso, ¿no es cierto? Siempre conocíamos la historia de dar una zapatilla y si me votaba te doy otra, pero pasamos de las zapatillas a los zapatos, de los zapatos a las licuadoras, de las licuadoras a las lavarropas y de los lavarropas hemos pasado a las heladeras, en fin, hemos tenido realmente un desfile de populismo vergonzoso, ¿no? Diputado, en el caso de que haya... Sí. En el caso de que haya sesión la semana que viene o antes de que termine su mandato, ¿qué proyectos consideraría importantes que se trate? Creo que hay que seguir tratando algunos problemas de salud y algunos problemas de vacuna. Creo que nosotros hemos demandado la presencia en la Cámara de los diputados de Santa Fe del secretario de Seguridad, Fernández. Hemos también demandado la presencia de Bisotti. La pandemia no ha terminado. Estamos viendo los procesos que se dan en Europa y ya hemos visto cómo nosotros seguimos un poco a Europa en los procesos de expansión del cuadro epidémico, ¿no? De manera tal de que creo que son temas que todavía necesitan un ajuste y la sociedad no debería perderlos de vista, ¿no es cierto? Como también el tema, lógicamente, la tarifa, los subsidios, el costo de vida, merecería que en algún punto lo tratemos, ¿no? ¿Le preocupa la brecha entre el dólar oficial y el blue y el paralelo? ¿Más del 115%? Sí, no es nada más que una manifestación del equilibrio que está intentando hacer el gobierno, ¿no es cierto? Y quiénes están pagando ese equilibrio, lo quiere hacer pagar lógicamente al sector exportador, pero el sector exportador lógicamente también es el sector que genera divisas y en el marco de la industria es un sector que genera mucho trabajo, de manera tal de que también estamos con estas diferencias en el precio de los dólares, estamos ahogando al sector productivo argentino, ¿no es cierto? Porque aquellos que tienen necesidad de importar ven limitadas sus capacidades de importación y eso limita sus capacidades de producción. Por ejemplo, en la industria automotriz, que era motivo de preocupación de ustedes con el diputado anterior, ¿no? Sí. Gracias, diputado del Cerro, muy amable por su tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas, muy amables. Gracias, muchísimas gracias. Es médico, diputado. Mira, no sabía. No sabía, sí, es médico. Bueno, vamos con la industria, ya que nos dejó ahí el tema automotriz, seguimos con vos, Martín. Sí, decíamos, es un proyecto que propone beneficios impositivos para las inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura para las empresas radicadas en Argentina que produzcan autos, camiones y autopartes. Y el objetivo es promover el valor agregado para revertir, como decíamos, el déficit en la balanza comercial de las operaciones del sector. Lo que propone es una devolución anticipada del IVA, también amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y elimina los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031. Esto da una previsibilidad en los proyectos que ingresen en el programa. No es todo, sino después vamos a ver, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria, y van a ser incluidos los proyectos que sean autorizados. También crea un Instituto de la Movilidad con un directorio integrado por 8 miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos, y el plazo de puesta en marcha es de 3 años
prorrogable, ¿no? Decíamos el horizonte es el 2031, pero dentro de los 3 años ya tiene que poner en marcha las inversiones y la mayor producción para ya sea exportar o para sustituir importaciones. Ahora vos fíjate, Martín, ahí a ver si podemos ver las placas anteriores, porque todo eso que vos beneficiás como para promover justamente las inversiones de la industria es en realidad lo que necesita la industria en su totalidad en Argentina. Bueno, eso es uno de los planteos de la oposición sobre estos regímenes especiales. Sí. La oposición en líneas generales está de acuerdo. Fíjate, dice, devolución anticipada del IVA. ¿Qué industrial no te lo va a pedir? Amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Está claro que hay un tema de necesidad de reforma impositiva. Elimina derecho de exportación al 31. Obviamente que no querés exportar impuestos. Tenés que. Digo, esto te está mostrando que hay una necesidad en todo el arco industrial. Claro, y hay tantos regímenes especiales, porque por un lado está pero también está hidrocarburos, agroindustria, turismo, construcción. Entonces eso habla de que en general, el régimen en general tiene bastantes limitaciones. Sí. Eso dice la oposición, pero también la oposición no va a rechazar el proyecto porque en definitiva genera beneficios para un sector. También el otro argumento para cuestionar estos regímenes especiales por rubros tan definidos es que pueden conseguirlo los que tienen mayor capacidad de lobby. Como decías vos, de manera general sería diferente. También hay que ver el impacto fiscal que tendría. Y lo último es que los bienes producidos en el marco de los proyectos tienen que alcanzar un contenido mínimo nacional y lo que decíamos, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas. En 2020 los datos del sector dice que se produjeron 269.000 vehículos y hubo exportaciones por 2.194 millones de dólares. Y se importaron, por otro lado, 177.000 vehículos por 294 millones de dólares, pero incluyendo las autopartes, el déficit comercial fue de casi 5.000 millones de dólares. En este momento, con una dificultad tan grande para conseguir dólares, sí sería importante que esta balanza comercial Vos se acomode. hacés un ejercicio. Fíjate en la calle cuántos autos tenés con dominio AF, que son los 0 kilómetros de este año. AE, número, letra. Sí. Bueno, AF tenés uno cada. Eso te está demostrando que aún comprando autos no hay entrega. O sea, vas al concesionario, compras el auto, los que vienen de afuera, alta gama, quedan en aduana. Los están reenviando a Brasil para tratar de ubicarlos. Sí. Y con las motos pasa lo mismo. Y los que se producen acá, faltan insumos y quedan bloqueados en la línea de producción porque no tienen, por este tema que vos planteás, falta de dólares. No, y también tiene que ver con esto que vos decías de la cotización del dólar paralelo, bueno, que hay algo que se llama el costo de reposición, que es vos ese auto que traes a la Argentina, que lo importás, lo traes en dólares, sí, pero acá lo vendés en pesos. Ahí está. Y entonces, el que está dolarizado necesita menos dólares para adquirir ese auto por el dólar paralelo, pero vos vas a necesitar más pesos para poder acceder a los dólares, para poder traer el mismo auto. Y ahí está el problema, exactamente. Entonces tenés dos decisiones ahí. O vendés o retenés y no vendés. Por eso se quedan en aduana también. Porque no nacionalizan, porque no... Y ahí es donde te dicen, bueno, pero ¿y cómo puede ser? Y toda la discusión, ¿viste? En definitiva, ponete en el lugar del concesionario. Vendió y no puede entregar. Claro. Tremendo, pero bueno, perdón, terminaste no, ya el trabajo. Lo último, este proyecto debería... Interrumpís mucho. Para un poquitito, sí. Debería tener consenso, no, para nada. Debería tener consenso porque la oposición también presentó un proyecto similar de los diputados Hugo Romero y Luis Pastori. Lo amplían los beneficios que dispone el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, incorpora al sector de la maquinaria agrícola, pero bueno, son detalles que deberían consensuarse. Y bueno, es un poco una incógnita por qué no avanzó desde agosto. Probablemente sea uno de los proyectos que cuando se retome finalmente la actividad en la Cámara pueda avanzar.
cuando vos decís se retome finalmente la actividad en la Cámara, ¿no hay actividad todavía? Hay actividad en las comisiones, pero todavía no hubo sesión después de las elecciones. Es cierto. No hubo nada. No tuvimos una. Sesión no, después de las elecciones sesión no, tenés razón, fueron varias comisiones. Comisiones. Pero no, es cierto. ¿Y habrá antes del 10? Sí. ¿Sí? Sí, seguramente va a haber antes del 10. De entrada vas a tener la sesión preparatoria, básicamente. Pero antes del 10 seguramente vas a tener una sesión porque hay temas... Claro. Digo, y la particularidad que tiene el tema que desarrollaba Martín es que la Argentina es productora de 0 kilómetros, es fabricante de 0 kilómetros en un mundo donde no es que sobran los países fabricantes de 0 kilómetros. O sea, los países donde se fabrican 0 kilómetros no llegan a 15 en todo el mundo. Entonces, la Argentina tiene un posicionamiento estratégico respecto a eso. En algún momento la industria pensó o piensa que el valor agregado que tiene la Argentina y en donde se puede diferenciar es en la producción de algún tipo de automóvil, caso pick-up. Pero, sin embargo, el acuerdo automotriz que tiene la Argentina con Brasil es bastante bueno desde la posición de, quién produce los autos chicos, quién produce los autos medianos, y lo puede desarrollar. Acá estamos. Gracias, Martín. ¿Lo pasaste bien? Hasta la próxima, bárbaro. Nunca habíamos trabajado juntos. Primera vez. Y es la última, dice. Chao, gracias, David. Me interrumpe, dice. Yo sigo, regresamos en unos minutitos.